Bienvenidos a un episodio más de Sanar es Chido y hoy tenemos una invitada especial. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Mónica Calderón y es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que espero les guste, que tiene que ver con la maternidad. Y para empezar, pues me gustaría, Moni, que nos platiques un poquito a qué te dedicas, porque creo que eres la invitada específica perfecta para este tema. Gracias, Magda. Bueno, yo soy terapeuta desde hace aproximadamente 20 años, soy psicóloga y he estudiado la terapia de contención, que tiene que ver con la terapia del vínculo materno. He hecho estudios en trauma perinatal, he hecho algunas especialidades como experiencia somática. Hoy actualmente trabajo en una terapia que se llama Hakomi y soy terapeuta sistémica. Y encantada de la vida de estar aquí para hablar un poquito de esto que tiene que ver con el cuidado del trabajo, del cuidado materno, cómo se encuentra la mujer en esa salud mental cuando está esperando un bebé. Y bueno, además el tema de la maternidad empieza ahí, ¿no? Cuando en la concepción y desde antes que lo hemos platicado, pues clases bien padres, pero es un trabajo de muchos años, ¿no? Así es, Magda. Fíjate que muchas personas dicen que el apego seguro inicia cuando nosotros nacemos, ¿no? Pero la realidad es que la sensación de seguridad o de inseguridad va a nacer en un bebé cuando está dentro del útero. Si el bebé, si esa mamá tiene una salud mental, si está acompañada, si hay cuidados perinatales alrededor, es más, e incluso pensaría yo si hay esta posibilidad de poder acompañar de forma terapéutica a la mamá, entonces hay otra historia que se marca desde el inicio de la vida. Y entonces el inicio de la vida no nada más surge cuando nacemos, sino surge desde que planeamos ese bebé, cómo llega al mundo, qué pasa en esa mamá cuando está generando una célula nueva, ¿no? Que después va a ser un ser humano, y pues ahí nace la vinculación segura. Uy, qué complejo porque toda la historia de la mamá, ¿no? También Claro. si ha sanado, si está lista, si se preparó para ser mamá. Claro. Te cuento que esto de la seguridad, ¿no? Y que hoy es como muy escuchado, está mucho en boga, pero que tiene años de estudio, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad de apego. No solamente es individual, no es una condición que podamos nosotros tener y generar de forma individual. Cuando ya somos adultos, nosotros sí la sanamos y llegamos a un apego seguro, ¿no? A un apego ganado con el proceso de terapia, ¿no? Pero el apego de la seguridad o el apego en el encuentro entre los vínculos también es transgeneracional, ¿no? Es decir, esa mujer que va a tener un bebé, si ha tenido experiencias adversas que le han movido un poco de su zona de seguridad, de si guarda memorias de trauma emocional, ¿no? Que hoy entendemos como trauma emocional no solo con esos eventos que nos desbordan en un impacto, ¿no? Exactamente, sino también que los encontramos en la crianza, ¿no? En ese estar, en esa convivencia del día a día, ¿no? Dice el doctor Bessel van der Kolk, me encanta citar esto, son esos traumas con T minúscula que nosotros vamos teniendo todos los días, Como en gotitas, la experiencia, ¿no? de la relación, exactamente. Y entonces este apego seguro o este apego inseguro que genera la mamá, con esa mamá que tuvo, ¿no? Se guarda en una memoria corporal. Hace poquito platicaba yo con unas colegas la importancia también no solo de mirar el inconsciente mental, en esas imágenes que tenemos ahí guardadas, que no tenemos, sino en ese inconsciente corporal. Cómo podemos tener esta
esta capacidad, nuestro cuerpo de recordar cómo nací, de recordar qué sintió mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí, pero que no hay una condición verbal, Sí, ¿no? Que es no una esté memoria perinatal. totalmente sensorial, ¿no? Exactamente. Y cuando nosotros somos mamás, en el primer momento que gestamos a ese bebé, que nos enteramos, toda esa memoria se viene como una fuente de saberes en tu cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces imagínate tú si hemos vivido experiencias difíciles en donde hubo una mamá sola, triste, en depresión, o que no quería tener ese bebé, ¿no? O un bebé que tuvo una condición de un cordón umbilical enredado o sin tener el espacio suficiente para poder girar en el útero. Entonces todo eso se guarda en el cuerpo y se convierte en patrones, súper patrones inconscientes que los vamos llevando a la vida y que los podemos resumir en no sé por qué continúo en esta relación, no sé por qué siempre que quiero un proyecto no lo puedo conseguir, no sé por qué no me funciona esta carrera o tengo un fracaso en mi vida rotundo. Entonces, estas experiencias que surgen ahí inconscientemente son las que le van a dar dirección de alguna manera a la vida. Sí. Oye, pero es todo un reto en el siglo XXI ser mamá y hacer un vínculo seguro Claro, con tu bebé, con todas las exigencias que hay en la vida actual, ¿no? Por claro. ejemplo, ahorita que decías esto de cuando viene tu bebé a la vida, cuando llega a la vida, ¿no? En el nacimiento, te remueve un montón de cosas que tú ni sabías que estaban ahí o que no habías Sí. visto, ¿no? ¿A ti cómo te fue en esas experiencias, ¿no? Porque además, nosotros los terapeutas de repente, pues sabemos mucho la teoría y esto, pero también vivirlo es otro tema, ¿no? Ah, mira, acabas de tocar una pieza medular que porque estoy aquí. Sí, ya sé, nada es coincidencia. Claro que trabajar mi propio parto, ¿no? Mi propio parto, el parto de mi mamá conmigo, me hizo entender mucho por qué mis hijos nacieron como nacieron, ¿no? Y el por qué de pronto poder sentir que no era el momento de ser mamá, ¿no? Y tener esa vergüenza social de decirlo, ¿no? Es decir, Sí. no, uno como mamá tiene que estar en un sacrificio completo y absoluto y eres mala, si aceptas que no ¿Que lo querías ser quieres? mamá. Ajá. ¿Cómo vas a traumar a ese hijo? Pero es una verdad irrefutable que nos permite ampliar la conciencia no solo tuya como ser humano, sino de ese hijo en donde decir, pues tienes que trabajar en esto porque ahora la historia es distinta. O sea, si en ese momento no quería ser mamá, estaba muy joven, tenía una crisis, había adversidad, pero con el paso del tiempo fue siendo distinto, ¿no? Sin embargo, existe esto, en donde hay que reconocerlo y hay que nombrarlo, y te toca a ti trabajarlo, ¿ok? Y si yo colaboro contigo para que esto pueda ser distinto, estoy abierta. Entonces, tener la disponibilidad, pero tenemos que abrir un campo en donde entra la terapia, Magda. Sí, Mónica. Yo, bueno, me quedo pensando en las personas que a lo mejor nos escuchan hablar de esto Sí, y que están a lo mejor en ese proceso, ¿no? De un embarazo, ¿no? Quizá no deseado o no planeado, que también fue mi caso, un primer embarazo, ¿no? No planeado, o sea, así sorpresivo. claro. Y, o también planeado, pero con muchas angustias que te Sí. genera el saber que ahora tú vas a dar vida a una persona que depende completamente de ti, ¿no? Y que además la sociedad te lo hace sentir así, como si no hubiera un papá, como si no hubiera una tribu que te respalda, ¿no? Que a veces no la hay también, es real, pero es una carga que se siente muy pesada. Y entonces, yo, por ejemplo, a mí me encanta que digas esto de poder hablarlo, ¿no? Poder nombrarlo y poder compartirlo con tus hijos, con tus hermanas, con
con la gente que está cerca, poder decir, esto siento. Claro. Y esto es lo que, como voy a vivir este proceso, ¿no? Porque si no callártelo, que creo que es mucho de lo que trabajamos en terapia también, el callarte lo que estás viviendo es vivirlo en soledad. Exacto. Entonces creo que es muy sanador esto que dices de poder hablarlo y para eso justamente estos trabajos que hacemos de hablar y compartir con la gente, ¿no? Sobre los procesos que todos vivimos, pero que podríamos hacerlos un poco más llevaderos, un poco más sanos también, ¿no? Le diste al clavo con relación a estos espacios, ¿no? Yo siempre he dicho que la terapia no solo empezamos el proceso terapéutico no solo cuando estamos frente a un terapeuta, ¿no? Como tú, como yo, como gente tan preparada que se sienta aquí, sino cuando escuchamos esto, cuando escuchamos de pronto, vemos un mensaje en YouTube, cuando escuchamos un podcast, cuando leemos una nota, que hoy tenemos todos acceso a eso. O sea, no solamente las personas que tienen grandes recursos pueden acceder. Hoy todos tienen un celular, todos tienen un Facebook, todos tienen la posibilidad de acceder a este conocimiento. Y entonces cuando yo puedo escuchar y decir que el estar triste en un embarazo no es normal, ¿no? Como antes se normalizaba que porque la hormona, que porque pues ibas a ser mamá y tenías que estar en un sacrificio, ¿no? Sí. Entonces era normalizado. Y échale ganas, ¿no? Échale ganitas. Porque el bebé siente todo lo que tú sientes. Y sí es real, pero está mal enfocado, ¿no? Y es como decir, solo dos cargas tremendas, ¿no? Sí. No solo tengo que lidiar con lo que está pasando conmigo, sino no tengo que lastimar a este bebé. Es una culpa tremenda en donde real no sabemos para dónde movernos. ¿Okay? Lo más fundamental, y creo que es el principio de todo, es poder tomar conciencia de esto. Yo siempre digo que hay 3 pasos fundamentales, ¿no? Que yo escuche, que diga, no es normal, que lo pueda yo reconocer en mí y que lo pueda hablar. Y entonces viene la integración o la búsqueda de cómo hacerlo. ¿Ok? Y te quiero compartir que, bueno, nosotros abrimos una formación, un taller grande que se llama Nichos de Nacimiento, en donde llega gente, ¿no? Y dice, esto yo no lo sabía, si hubiera sabido esto antes de ser mamá, si hubiera tenido esto en mis recursos. Pero no solo llega gente que tiene la posibilidad de ingresar a este conocimiento, sino llega gente que no tiene posibilidad de hacerlo. Y mamás que están embarazadas y las acompañamos en el proceso, que es lo que tú decías con relación a la tribu, ¿no? Sí. Va a haber gente que no tenga quién. Sí, eso es importante, porque a veces pensamos que solo dependemos de la familia, ¿no? Y entonces si en la familia no hay ese cuidado, no ese apapacho que todos requerimos, no solo en el embarazo, de pronto nos cerramos y no nos abrimos a la posibilidad de que afuera puede haberlo, ¿no? Exacto. Buscar esos espacios. Exacto. Y por eso me encanta a mí también el trabajo en grupos, porque entonces nos acompañamos y entonces puedo hablar de lo que yo vivo como normal y el otro me puede hacer ver que no es tan normal, claro, o que no tiene por qué ser así, ¿no? Oye, Moni, ¿y cómo es este camino de empezar a acompañar a mujeres? ¿Cómo ha sido para ti como terapeuta también? En esta implicación que a veces tenemos también los terapeutas, ¿no? Imagino, porque un poco pues lo he vivido en esos temas y en otros, pero tú que tienes tanta experiencia trabajando con niños, trabajando con mamás, ¿no? Que pues este tema de esta terapia de contención, que es pues específicamente sobre esto, ¿no? De los vínculos. ¿Cómo manejas tus implicaciones, ¿no? ¿Cómo le haces para
para poder trabajar con estas mujeres que seguramente en algún momento siempre los pacientes nos tocan nuestra historia, ¿no? Definitivamente, Magda, yo siempre estoy en proceso terapéutico, siempre, ¿no? En las distintas formaciones que voy, ¿no? Si ya fui a experiencia somática, pues ahora me trabajo con experiencia somática. Si estoy en terapia sistémica, ahora voy a la terapia sistémica. Pero lo que va haciendo contigo como terapeuta es que te va ampliando la conciencia de poderte observar también a través del otro, ¿no? Y entonces me encanta esta frase que dice, el sanador siempre va a ser alguien que fue herido. Y entonces es un buen sanador, porque puedes reconocer también en el otro exactamente sí. La herida, ¿no? Puedes reconocer cómo duele y cuáles incluso son los obstáculos que nosotros nos vamos poniendo, ¿no? Para que no duela más. Cuáles son las sombras que hay que encontrar también ahí y cómo confrontarlas. Incluso pensaría yo que tu propia paciencia que te tienes a ti como terapeuta, porque de pronto en este trabajo logramos un grado de inflexibilidad en nosotros, ¿no? En donde decimos, tengo que hacerlo perfecto, si yo estoy en terapia tengo que enseñar esto, sí. Tengo que saber cómo, que saberlo. Ajá, porque yo se supone que sé cómo sanar esto y entonces, ¿no? Está complicado. Está cañoncísimo, pero fíjate, reconocer que a veces no podemos todo, ¿no? Yo cuando me encuentro ante algún paciente que no sé, digo, pues no sé ni por dónde, ¿sí? Pero aquí estoy, sí. ¿no? Entonces, algo que también es súper importante en este proceso de acompañamiento con las mujeres, Magda, también me encanta acompañar a los hombres, pero esto es un tema súper femenino, es la presencia, el saber que estás, ¿ok? Porque es una cara que va a regular a otra cara, un cuerpo, un sistema nervioso que va a acompañar a otro sistema nervioso. Y a veces tan solo con que el sistema nervioso sepa que yo estoy aquí contigo, no estás sola, eso es lo más terapéutico que tú puedas encontrar para ambos sentidos, no solo para la otra persona, sino también para ti, ¿no? Porque sí, saber claro. que eres un contenedor de acompañamiento también sana la parte que no te acompañaron, ¿no? Entonces dices, nos acompañamos aquí en el camino. Y hablando de compañía, Moni, ahorita que decías, también los hombres, ¿no? Hoy cada vez vemos a más papás implicándose en la crianza, ¿no? Involucrándose más y más. Y esa es la función del papá, ¿no? Justo acompañar, justo dar su presencia, ¿no? Ofrecer su presencia a la mamá que está gestando. Sí. Que es un proceso bien, parece que solo el bebé ahí hace toda la chamba, pero realmente la mamá está haciendo una chamba muy grande. Claro, ¿no? Claro, estos papás que están ejerciendo su derecho real a su paternidad, ¿no? En donde arrullan, en donde se despiertan en las noches para ayudar a la mujer a amamantar, ¿no? Es real los dos pilares fundamentales de la construcción de ese ser humano, de esa nueva personalidad que está surgiendo. Y como tú lo dices, sí es hermoso poder mirar cómo ya llegan a los espacios. Sí, parejas. Sí. Como quizá en el entrenamiento del cómo usar el fular, también ellos le entran, ¿no? Me meto y me acomodo porque yo también quiero maternar como canguro, quiero hacer ese proceso con este bebé. Y cómo están interesados en la hora de la comida y mentalizan también, ¿no? Regulan, pueden sintonizarse qué necesitas, si ya es la hora del baño, sí. Pero sobre todo, Magda, es esta empatía y este acompañamiento que genera el espacio seguro para la pareja. Y es la base de la salud mental. Se encantaría que muchas parejas fueran así. Sí, bueno, me quedo pensando en todas las mujeres que no tienen la pareja cerca, ¿no? Por diferentes circunstancias.
o no solo la pareja, ¿no? En el proceso de embarazo y de la crianza es cuando regresamos al vínculo materno, ¿no? Y entonces buscamos a la mamá y la mamá nos busca porque también nos enseña, ¿no? Y desaprendemos también, ¿no? Sí. Vamos como seleccionando qué sí, qué no tomamos de la crianza que nos tocó a nosotras, ¿no? Pero me parece que es importante como dar un poquito más en qué onda con cómo la sociedad podría acompañar a ese proceso de crianza, ¿no? Y de gestación. Porque creo que ahí, como tú acabas de decir, ahí empieza, es la semilla para la salud mental, ¿no? Sí. Y pues si no, vamos a tener un montón de trabajo como hemos tenido, ¿no? Sí. Pero estaría padre que empezáramos a trabajar un poco más en esto de hacer prevención. Creo que es una parte muy preventiva, Sí, ¿no? sí. Mira, hoy en la actualidad existe una diversidad de campos en esta área. Una de ellas tiene que ver con el acompañamiento que están haciendo las dulas, ¿no? Estas mujeres que se están preparando para poder desde el cuerpo acompañar en un parto y que van a lugares en donde hay indígenas, en donde hay espacios que necesitan esto, ¿no? Yo te hablaba hace un momento de saber cómo acompañar, porque es real, nos acercamos al seno materno para que nos pueda contener esa mamá, pero muchas veces no es un espacio seguro. Sí. ¿No? Pues no saben cómo, ¿no? Muchas veces ahí está el reclamo de te lo dije que no fueras mamá y ya ves por qué lo hiciste y es que la maternidad es horrible. Entonces no es tan seguro estar cerca. Entonces a veces no siempre. Lo que nos sirve mucho es una amiga, una hermana que nos acompañe en este encuentro con nosotras mismas, ¿no? Espacios para abrir. Yo siempre impulso a los terapeutas jóvenes, hay que abrir espacios. Esto es un espacio maravilloso, por ejemplo, porque somos muchísimos, y entonces fíjate, somos poca gente que abrimos espacios en donde puede llegar de todos los estratos sociales, ¿no? No solamente de un estrato social, en donde podamos nosotros hacer educación. Porque yo le apuesto mucho a la psicoeducación, desde cómo me siento cuando estoy embarazada, qué estoy sintiendo. Y muchos me dicen, bueno, ¿y es bueno hacer el proceso en el embarazo? Sí. Cuando hacemos esta plática con este ser que está llegando, ¿no? Cuando podemos hacer desde aquí, ayudar a hacer esta diferenciación e ir con herramientas no tan invasivas, ¿no? Y la terapia corporal, como lo que es la experiencia somática, es una terapia súper suave que ayuda a descargar el sistema nervioso de esa mamá, sin que entremos a un estrés completo en el cuerpo. Ya cuando nace el bebé ya son otros procesos, ¿no? Sí. Pero es invitar a la gente, invitar primero que se acerquen, porque a veces hay un tabú tan grande, ¿no? No sabemos y creemos que el ser mamá es toda la información la tienes ya ahí registrada, pero no es cierto. Hay información que hemos naturalizado. Ese mito del instinto materno. Exacto, ¿no? Que no es tan real, ¿no? No nos sale así como de decir, ya tengo un bebé y me va a salir lo más materno que soy. No es real. Hay que educarlo, ¿no? Y además hay que promoverlo porque también es cierto esto de cómo nuestras hormonas también regulan eso, ¿no? Y si estamos bajo estrés constante, entonces, ¿cómo vamos a permitir que esa oxitocina que necesitamos para poder hacer ese vínculo, pues fluya, ¿no? Claro. Oye, Moni, ¿y a ti cómo te cambió la vida ser mamá? ¿Tú ya eras psicóloga? No, dejé trunca la carrera. Ok. Claro que la vida me cambió 360 grados. Ajá. Primero, estar en la universidad, la incertidumbre de saber cómo iba a mantener este hijo, ¿no? Tuve el apoyo completamente de mi pareja, ¿no? Ya habíamos planeado y vivir juntos, pero
de pronto, bueno, pues nos abordó la maternidad. Decimos, nos abordó porque los dos entramos de lleno a esto. Creo yo que si hubiese estado sola, me hubiese inundado con todas estas memorias maternas, ¿no? Entonces, el estar con mi pareja, por supuesto que me ayudó muchísimo para poder sostener a ese bebé que llegaba, para poder entender, pero sí tuve que pausar mi vida un ratito, por lo pronto mi vida profesional, mi vida como los proyectos que yo quería tener. Sin embargo, Magda, hoy que ha pasado el tiempo, ¿no? Y que veo en retrospectiva, me doy cuenta que quizá era necesario yo haberla pausado. Vuelvo a repetir, la base de esto, de este sostén grande que yo tuve y que me ayudó a impulsarme para poder continuar con mi vida, fue mi marido, definitivamente, ¿no? Porque incluso hicimos este trato de decir, pues vas tú primero, termina, y cuando termines voy yo, y realmente cumplíamos estos tratos, estos proyectos. Hoy somos papás jóvenes, tenemos 48 años ambos y tenemos un hijo de 25 y otro de 22. Entonces somos papás jóvenes que decimos ya, pero fue un proceso difícil. Yo te decía, tenía que vivirlo, no sé si tenía que vivirlo, pero eso me llevó a elegir este camino. De reconocer que no solo yo estaba viviendo algo difícil, que había muchas mujeres, mi propia madre, mi propia abuela, desde el terreno transgeneracional, creo que la pasaron peor que yo, y entonces me llevó a estudiar todo esto, a llenarme de este conocimiento para ir justo a la pieza clave, que era cómo acompañamos a la mujer cuando está embarazada. Pero me quedo pensando también, por ejemplo, las nuevas generaciones no tan fácilmente se animan a tener bebés, pero sigue habiendo, y siempre lo digo en la terapia porque mucha gente llega pues quejándose de que no le tocaron unos buenos papás, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, la mayoría no somos planeados, ¿no? La mayoría, la realidad es que no somos planeados. Pero no sé si en las generaciones actuales eso cambie. Estaría fabuloso, ¿no? Pero al final creo que es importante reconocer para qué viviste o elegiste esta experiencia, ¿no? Porque al final sí la elige uno, creo que sí la elige uno. Eso es algo que a lo mejor yo he llegado a esa conclusión a través de mis propios procesos, pero hacer conscientes a las mamás y a las parejas, ¿no? De tú eliges ese camino de ser papá. ¿Y cómo lo eliges? ¿Desde qué lugar lo eliges? ¿Desde la inconsciencia, no? Como tal vez tú y yo, ¿no? En ese momento de... Claro. O lo eliges desde un lugar más consciente, donde un poco sabes lo que va a cambiar tu vida, porque ahora a mí me preocupa mucho esta idea que nos han vendido a las mujeres de que puedes ser profesional y mamá y todo a la vez. Y yo veo a mujeres en terapia de verdad muy desgastadas. Claro. ¿No? Sí. Y a mí misma me ha tocado vivirlo así. Y es muy difícil combinar todo esto, mezclarlo, y como dijiste ahorita, quizás sí sea necesario pausar un poco lo demás para prestarte a este momento que además es muy especial de traer un ser humano a la vida, ¿no? Y vivirlo como eso, como algo de verdad, pues yo diría que hasta espiritual, ¿no? Se me fue la palabra ahorita, pero bueno, sí tiene que ver con esto espiritual, ¿no? O sea, el darle esa importancia que tiene el traer una vida nueva, ¿no? Claro. Porque creo que mucho esto que platicábamos ahorita de que el patriarcado cómo ha influido en la maternidad, ¿no? Y de pronto
esta idea como de ser mujeres ahora profesionales, trabajadoras, que estamos en todos los ámbitos y eso, suena bien lindo, pero nos hemos perdido de muchas cosas que tienen que ver con nuestros vínculos. Sí. Entonces, ¿cómo volver a retomar o a hacer esto un poco más orgánico, ¿no? Sí. Porque yo sí veo de verdad un peligro en eso. O sea, bebés que están en la guardería desde, ¿qué? ¿Un mes de nacidos? Que nunca hacen un vínculo con nadie, ¿no? Seguro, o sea, es un vínculo demasiado inestable, demasiado inseguro, porque no hay una persona, una figura que esté constante, ¿no? Claro. Hace poquito tomaba yo un seminario con Alan Shore. Alan Shore es un doctor médico psiquiatra que trabaja, es psicoanalista, y él trabaja profundamente llama su terapia, la terapia del cerebro derecho. Y él hablaba en este seminario que mucho de la respuesta del autismo tiene que ver con esta falta de presencia que en la actualidad hemos tenido con los bebés, ¿no? Un bebé que llora constantemente y que se queda en la guardería y que no hay quien regule, corregule, no hay quien pueda sostener, acompañar, enseñar, mentalizar. Bueno, podemos poner ahí un montón de conceptos de acompañamiento. Eso te lo contesto porque es lo último que tú mencionaste, ¿no? Y lo primero que me vino ahorita. Pero en tu pregunta, Magda, en esta reflexión tan linda que tienes, hay un montón de respuestas, ¿no? Sí. Yes. Es como para otras 2 horas. Sí. Por un lado, podemos tener esta implicación. Desde la terapia sistémica he aprendido que no vamos libres a las elecciones. Sí. Siempre vamos implicados en una dinámica y en un patrón familiar, ¿no? Entonces, decir que vamos conscientes a elegir lo que hemos elegido, pues es una gran mentira, ¿no? Porque no vamos conscientes, vamos desde esta implicación, desde esta red sistémica que nos dicta normas, reglas de cómo deben de ser las cosas. Y allí entraría el patriarcado, que es súper importante mencionarlo, Magda, porque todo lo que estamos viviendo es consecuencia de ese patriarcado. En donde quiero hacer subrayar esto, no es una condición el patriarcado. Cuando yo lo nombro, muchas personas dicen, pero ¿por qué estirarle a los hombres, estirar la masculinidad? Y eso es una gran mentira, ¿no? Es solamente mencionar la educación que hemos tenido, ¿no? Pues es que hay que ponerle un nombre a las cosas, ¿no? Y es un fenómeno que hay que nombrar de alguna manera, y pues es la forma en que se le puede nombrar. Claro, ¿no? En donde a los hombres también los colocan en una condición de dificultad, no solo las mujeres, ¿no? El hombre no puede expresar, no tiene el derecho a ejercer su paternidad, porque se le pueden poner un montón de apodos, ¿no? Porque tampoco acompaña a la mujer, ni es leal a la mujer, ni tiene un compromiso con la mujer, porque es un mandilón, ¿no? Porque no hay un espacio real para ejercer este derecho que en muchos hombres surge de forma natural. Sí, y también esta expectativa que se pone en ellos de ser el hombre exitoso que provee todo, ¿no? Y que puede con todo. Sí. Pero en realidad no puede con todo porque no está en la parte emocional ni en la parte del vínculo, ¿no? Y tampoco las mujeres. Entonces, fíjate, es como sacar a esta parte del hombre y la mujer de sus extremos, ¿no? Poder integrar y hacer un equipo real en esto que es construir una personalidad y una vida humana. Entonces, definitivamente, ¿a dónde nos llama? A mirar sí o sí nuestras historias. Y esta elección de ser papá, poderla hacer súper consciente. También trabajo con jóvenes, no solo con mujeres, ¿no? Y cuando hablo de este tema con los chicos, les digo,
está bien que tú no elijas ser papá, pero cuestiónate desde dónde lo estoy eligiendo. Si desde un miedo, en Desde donde ese he dolor. visto cómo mis padres, mis abuelos han sufrido y están en este sacrificio de ser padre, o si es realmente desde una elección libre, en donde puedo decir, quiero vivir mi vida distinta, ¿no? Sin realmente el compromiso de crear una vida humana. Entonces, cuando estamos en este encuentro de encontrar con libertad nuestras decisiones, podemos decidir qué queremos. Si realmente queremos traer vida, y de verdad también podemos tener la libertad de no hacerlo. Y es súper respetable, ¿no? Pero sobre todo, y este es otro punto también que tocaste, es real, a veces nosotros desde otro plano, si lo hablamos desde una concepción más espiritual, podemos elegir, pero cuando estamos ya en un plano consciente, en un plano terrenal, también es real poder mirar el trauma, mirar la crianza en negligencia, mirar el maltrato y desnaturalizarlo. Porque si nosotros lo naturalizamos diciendo, pues esos son los papás que tú elegiste, que tú tocaste, que te tocaron, claro. Entonces no podemos está muy de moda mirar, ahorita, ¿no? exactamente, no podemos mirar realmente los efectos colaterales que eso ha generado en mí. Entonces, creo que parte de la salud mental tiene que ver con hacerte cargo de eso. Ya no señalar a papá y a mamá diciendo, pues ustedes tuvieron la culpa por lo que me pasó. Que ese es otro rollo, ¿no? Este es un anhelo infantil de decir ellos que me sanen a mí, ¿no? O ellos que cambien por lo que yo no he podido. Sino más bien desde este compromiso que estoy adquiriendo con mi vida. Desde esta parte en donde podemos elegir mirar el efecto colateral y hacerme cargo de eso. Sí, además muy pocas veces podemos tener la dicha de que la persona que nos lastimó nos sane. Claro, ¿no? claro. Es una condición humana el que podamos lastimar, herir al otro, ¿no? Y no siempre podemos hacer ese proceso de evolución para poder decir, reconocer que heriste y repararlo, ¿no? Entonces, es muy utópico eso, pensar que alguien que te hirió va a venir a sanarte ahora. Y aparte es muy confrontativo, Magda, ¿no? Muy confrontativo. Sí. Por ejemplo, yo cuando mi hijo viene y me dice, mi terapeuta me dijo que tú, yo digo, y digo, wow, me está confrontando, está haciendo que mire mis sombras y yo tomaré la decisión si las voy a mirar. Y es muy, muy sano mirarlas, ¿no? Porque suaviza el vínculo. Sí. Entonces, no es tan idealizado, pero sí es confrontativo. Duele. Y cuando estamos desde una mirada en donde hay una idealización del ser mujer y el de ser mamá y todo lo he hecho muy bien, ¿ok? Ahí no puedes mirar lo que te confronta. Pero si nombramos, si regresamos a nombrar, y puedo reconocer, decir, permiso, como mamá la hice re mal, quizá como profesionista, bueno, pues ahí voy, me defiendo, pero como mamá no lo he hecho bien, ¿no? Tengo que mirar mis sombras maternas, el lado oscuro de mi maternidad, entonces nos permitimos reparar el vínculo. Yo siempre he dicho que los vínculos nunca se rompen. No se rompe el vínculo porque lo tenemos siempre, ¿no? Con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela. Pero los vínculos sí se lastiman. Sí, se fractura. Entonces lo que necesitamos realmente es enseñarnos cómo repararlos. Por eso me encanta la película de Valiente, cuando dice remendar el vínculo, que fue, pues es eso, lo que hacemos justo. Remendamos vínculos. Y remendamos vínculos al ser madres, remendamos también el vínculo con nuestra madre, con nuestras abuelas, sí, ¿no? Sí.
Yo escucho mucho en personas que no han tenido hijos esta frase de, pues, pues hay otras cosas similares, ¿no? No recuerdo ahorita cómo lo expresan, pero he escuchado esta frase muchas veces, sí. Y hace referencia como a que, como restándole este mérito que tiene ser madre o ser papá también, ¿no? Y yo digo, creo que nadie deberíamos de hablar de lo que no sabemos, pero bueno, lo hacemos muchas veces, ¿no? Pero además, nada se compara, creo yo, con el saber que alguien depende al 100% de ti. Claro. Y que es un compromiso de muchos años o de toda la vida, ¿no? Y que no, obviamente esto pues en diferentes niveles de conciencia, ¿no? También sabemos que hay papás y mamás que no han podido estar, pero hasta eso también es cuando tú vas a terapia y lo trabajas y sabes, empiezas a reconocer que quizá la otra persona, quien sea tu mamá, tu papá, quien sea tu pareja, no pudo estar. Que no siempre es porque no quieran. Y que también si no quieren, es válido, ¿no? Súper válido, pero como lo comentaba hace rato, sí validar el efecto colateral de esa decisión que no quiso. Claro. Eso que no quiso ejercer papá y mamá, ¿qué generó en mí? Y ahí está el proceso de reparación, ¿no? Cuando puedes decir, generó una herida de abandono, generó una gran tristeza, una herida de rechazo tremenda, que ahora me hago cargo yo. Pero eso implica darnos la oportunidad de mostrarnos vulnerables. Sí. Y en la sociedad que vivimos, eso es muy complejo, ¿no? Sí. Por eso está esta idea de las mamás luchonas, ¿no? Sí. Porque no pasa nada, ¿no? Y el papá no está, pero yo puedo con todo y soy mamá y papá, ¿no? Y al final le restamos valor o le restamos aprendizaje tal vez a la experiencia porque nos negamos a mirar el dolor. Exacto. ¿No? Y a compartirlo, porque el compartir el dolor con los demás nos ayuda a que todos aprendamos de eso, ¿no? Entonces, si yo no me abro a decir, y está muy también, pues muy normalizado ahora esto que compartimos en las redes, todo lo lindo, ¿no? Incluso lo que no existe. Pero no compartimos lo que es real, ¿no? Lo que es más humano, cuando estamos tristes, cuando estamos pasándolo mal, cuando sí estamos vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que la maternidad es una gran oportunidad en las mujeres y también en los hombres que acompañan a la pareja, de abrirse esta posibilidad de ser tiernos, sí, de abrirse esta vulnerabilidad. Por eso yo te decía hace ratito, creo que esto de comprarnos la idea de que podemos ser profesionistas y mamás al mismo tiempo, no para todas aplica, ¿no? O mamá, o no todas somos profesionistas, pero mujeres trabajadoras, ¿no? Porque entonces dejamos de lado esa parte vulnerable que sí tenemos. Y entonces, ¿cómo espero que mi pareja me proteja, que mi pareja me cuide y cuide a mi bebé, si ni siquiera yo también me doy ese permiso, ¿no? Claro, claro. Aprender a ser vulnerable. Esa es como la lección también fundamental, porque es tocar las polaridades, ¿no? Puedo ser fuerte, pero también puedo ser vulnerable. Entonces, en el tocar e integrar estas dos polaridades, hay un encuentro con el ser, ¿no? Y lo dices muy bien, Magda, el reconocer que también necesito del otro cuando me siento vulnerable.
¿no? Claro. Que puedo ser una mujer luchona, pero que la mujer luchona también se vulnera y que también se merece ser sostenida, ¿no? Que puedo ser un hombre que soy un excelente proveedor en mi familia, pero que también me puedo enfermar y a veces permitir que mi esposa, mi pareja pueda proveer. Entonces es También la integración de esto, exactamente. ¿Sí? Quiero divertirme, así como también la mujer. Entonces tocar la vulnerabilidad y tocar la parte fuerte y saber que somos ambas e integrarnos en ese encuentro, que a veces podemos estar aquí, pero también otras veces podemos estar acá y que no somos malos por tocar esto. No somos humanos, yo le he dicho, somos humanos, no venimos de Marte, somos humanos, esto es terrestre, 100%. Y que nos pasa a las mujeres embarazadas, a las mujeres que tenemos todo el tema hormonal después de que damos a luz, ¿no? Que viene todo este cambio en donde la hormona se empieza a restablecer, tu cuerpo empieza a adaptarse y también reconocer o no, ¿no? Y pensando, reconocer, por ejemplo, la depresión postparto. Sí, allá iba. Y reconocer que hay un duelo completo cuando nosotros damos a luz. Porque no solo es el duelo de este bebé que ya no está dentro, sino el duelo de mirar mi cuerpo, ¿no? Mirar las estrías, mirar los senos, mirar cómo estoy. En esa otra etapa es como poder decir en dónde me encuentro yo. ¿Dónde está este self, este yo que finalmente sigue existiendo? Aunque sea otro momento, otro mi encuentro con la vida, otra etapa en donde me encuentro yo. Creo que eso sería lo lindo después de la maternidad, todo este proceso de reencuentro contigo. Fíjate, Moni, que en una ocasión mi hija mayor me preguntó, oye mamá, ¿y qué se siente ser mamá joven, no? Y yo recordé mucho en alguno de los talleres o clases que tomé contigo, hablabas de lo valioso que es decir lo que se siente, ¿no? Sin romantizar las cosas, ¿no? Esta idea como de, ay, es que todo fue maravilloso y entonces vamos a la maternidad pensando que todo es maravilloso y no es cierto. Entonces yo le decía, fue una etapa difícil, pero linda, ruda, pero hermosa. Claro, así, sí, ¿no? Claro. Sentía que me volvía loca. Sí, claro. ¿No? Porque era una responsabilidad gigantesca en la que tuve que asumir además muchos roles que yo no conocía. Y estudiando la carrera y todo el tema, ¿no? Al inicio sentí mucho miedo de decirle eso, ¿no? Porque pensé que la iba a herir. Y me abrazó y creo que eso la sanó mucho. Claro. Y después me quedé pensando también en un miedo que yo tenía de que ella fuera mamá joven. Y hoy, justamente mi hija tiene la edad que yo tenía cuando ella nació. Wow. Entonces, hace poquito estábamos platicando acerca de eso y me decía, ¿qué haría si yo me embarazara, no? Y ya a modo de broma yo le decía, pues, ¿qué harías tú? Porque yo qué puedo hacer, ¿no? Sí, claro. Y ya nos reímos y le digo, pues, es que son decisiones que tú vas a tomar, ¿no? Pero creo que ahora ella lo ve con otra conciencia, porque aprendió de esa experiencia que yo le platiqué, ¿no? Que sé que la sabía porque, como dices, hay memorias corporales, ¿no? Y que si me lo preguntó era porque necesitaba reafirmar esa información, ¿no? Porque sabía que había algo ahí. Yo quisiera que nos compartieras algún mensaje que le pueda servir a la gente para, no sé, por ejemplo, a las mamás que están o las mujeres que están en ese proceso de pensar si quieren tener hijos o no,
o están en un proceso, bueno, a lo mejor son muchas preguntas, ¿verdad? Pero ya tú irás ahí, o están en este proceso de Claro. embarazo, No, o están pasándola mal en la crianza, porque claro. son muchas etapas. Yo siempre les digo a las mamás que vienen a terapia conmigo, porque yo también atiendo a niños, y les digo, es que te entiendo perfecto, porque cuando tú ya le agarras la onda a una etapa de la infancia, viene otra. Y ya no entiendes nada, ¿no? Claro. Ya no claro. entiendes nada y hay que empezar otra vez a educarte y a entenderle y a modificar un poco la relación y todo un proceso complejo. Me encantó tu ejemplo como mamá y creo que pudiéramos concluir con eso. Fíjate, tú hablas acerca de cómo te da miedo enfrentar un momento con tu hija en donde puedes generarle un dolor, ¿no? Pero que te das cuenta que cuando hablas la verdad, cuando confrontas la verdad y la puedes nombrar, ¿no? Y tocas este espacio de la vulnerabilidad, nos lleva a otro espacio que es la seguridad. ¿Ok? Nos genera otra polaridad segura, en donde tu hija va a saber que siempre ella siempre va a contar contigo para poder reconocer esto y llevarla aquí. Y entonces ella poder sentir en su cuerpo esa calma de decir, por eso me sentí así, ¿no? Ahora entiendo qué pasa conmigo, ¿no? Y curiosa va y te dice, ¿y si yo fuera, no? Pero nos damos cuenta, Magda, que cuando acompañamos a nuestros hijos así, ellos pueden tener la posibilidad de liberar el patrón. Sí. Porque el patrón, si no lo reconoces, está en el inconsciente y se vuelve a repetir sí o sí. ¿Okay? ¿Y cómo lo reconocemos tocando esto? Tocando la parte vulnerable, que yo sería mi más valiosa recomendación para todas las personas que ven, que escuchan esta información, es no tener miedo a esta parte de la frontera y acercarse con una persona que les pueda ayudar, los oriente a descubrirla, porque no podemos ir solos, ¿no? Necesitamos a alguien, el otro, Sí. un terapeuta, un guía, un facilitador que nos ayude a encontrar esta parte, ¿no? A poderla nombrar y después que nos acompañe a este encuentro del polo seguro. Creo que sería mi mayor consejo. Si ahorita estás pasando por un momento complicado, si eres mamá, si estás en un embarazo, deseado o no deseado, si estás en la crianza difícil con un hijo, es reconocerlo, llorarlo, sentirlo y después acompañarte a este espacio. Y que nada es eterno, Magda, ¿eh? Sí. Nada es eterno. Todo siempre pasa. y cuando podamos hacer esto. Pero si no lo tocamos, si lo guardamos, si mentimos, si ocultamos, si decimos todo de maravilla, estoy bien, no pasa nada, entonces sí lo prolongamos porque no desaparece. Es algo que no solo se queda en el inconsciente mental, ¿no? En esta parte que decía Freud, pero sino también se queda en el inconsciente corporal. Entonces invitar a la gente a acompañarse y a nombrar. Eso sería. Con todo y miedo, ¿no? Con todo y miedo. Sí, porque es muy típico decir, hazlo, no tengas miedo, hazlo, Tengo ¿no? miedo. No, Pues sí tengo con todo miedo, pero de todas maneras, con todo y miedo, hay que hacerlo. hay que hacerlo. Muchas gracias, Mónica. Ay, Marta, al contrario. Gracias a ti. Fue bien rico platicar contigo de Gracias. Gracias. Gracias a usted.